I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. Oh, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico. Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy tenemos la segunda parte de la entrevista al psicólogo clínico y director de Cuadernos de Ilógica, José Luis Torres. Pasamos directamente a la entrevista. Ya estamos aquí de nuevo con la segunda parte de la entrevista sobre el sufrimiento humano. Estamos con José Luis Torres, psicólogo clínico y director del podcast Cuadernos de Ilógica. ¿Qué tal estás hoy, José Luis? Bien, bien. Suelo tener el estado de ánimo bastante calibrado y la ansiedad razonablemente calibrada también. Está muy bien. Dentro de unos límites, ¿eh? Está muy bien. Intentando mantenerme a 5 o 10 kilómetros de la psicopatología, cuando menos intentándolo. Menos mal, menos mal. Bueno, creo que el capítulo de ayer quedó bastante interesante, pero se quedaron muchas preguntas un poco en el aire sobre el sufrimiento en sí mismo. Hablamos un poco, divagamos bastante, pero creo que es una divagación que no es carente de sentido. Entonces voy a empezar con la primera pregunta que a mí me interesa mucho, y es ¿qué eventos y situaciones pueden llevar al ser humano a un límite bestial de sufrimiento emocional? ¿Es algo subjetivo o hay factores universales como, por ejemplo, la pérdida de un hijo? Hay dos factores. Hay, por encuadrarlo un poco, ¿no? Mira, yo suelo decir que el primer factor es vamos a llamarle subjetivo, pero claro, es que la subjetividad es la realidad de la vida. Claro, nuestra subjetividad es nuestra realidad. Las personas, como yo las defino en un modo para que se pueda entender un poco, yo defino a las personas en su nivel de vulnerabilidad según nacen genéticamente, entre planchas de cristal, tablas de madera y vigas de hormigón. Diríamos que no todos nacemos con la misma predisposición genética a experimentar intensos sufrimientos en la vida que nos toque vivir. Mira, hay muchísimas personas en las que yo en muchas ocasiones en el contexto terapéutico hay preguntas que a veces tocan, ¿no? Pero hay muchas personas a las que tú les preguntas, sabiendo lo que iba a venir, si fueses nada, si fueses caos, si estuvieses en el caos y pudieses decidir si vienes a este mundo o no, ¿qué harías, no? O sea, si repetirías, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos millones y millones y millones de personas contestan rápidamente, no, en las condiciones que yo he tenido que vivir mi infancia y después y lo otro, hubiese preferido, sabiendo lo que venía, no nacer? Bien. No, hombre, Petit Bambú, gracias a la vida, gracias a la vida. Mira, ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué es Petit Bambú? Perdón. Bueno, es que Petit Bambú es odio, es una cosa que odio, que sale en el XL semanal y es un tonto de lava con pinta de budista, que sale un muñeco así a la derecha en una de las páginas, que es Petit Bambú, y que le iba a dar yo con una vara de bambú en las costillas, y entonces te está siempre, agradezco a la vida, agradezco al tal, agradezco al tal. Yo digo, pero agradecido el que tenga motivos para estar agradecido. Pero es que hay personas si estás que han jodido, vivido un calvario. Si estás jodido a tope y estás sufriendo constantemente de ansiedad, de dolor emocional, ¿cómo puedes agradecer? A ver, yo entiendo que el hecho de... Hay gente que me dice, yo prefiero vivir un infierno o vivir en el infierno después de la vida a saber que no hay una existencia posterior. La vida puede ser un infierno. Eso está claro. A ver, el mundo es un sitio tremendamente hostil, lo ha sido siempre. El estrés postraumático es algo que, como muy bien explicaste tú en la radio, es que prácticamente todos vamos a vivir estrés postraumático a lo largo de nuestra vida, porque ¿quién se piensa que se va a pasar por esta vida 85 o 90 años sin que le pasen mínimo 3 o 4 cosas de un impacto muy, muy severo, ¿eh? De un impacto muy, muy severo. Pero a lo que íbamos, hay personas que son, a mi juicio, planchas de cristal. Cuidado, las planchas de cristal las metemos en una pirámide, ¿vale? Es decir, todas están sujetas a grados y a matiz. Personas que son tablas de madera y personas que son vigas de hormigón.
Lo cual nos permite entender cómo muchas veces en contextos muy complicados las planchas de cristal se rompen, las tablas de madera quedan muy dañadas y las vigas de hormigón, aunque dañadas, no las puedes romper prácticamente independientemente de lo que suceda. Después viene el contexto en el que va a crecer esa plancha de cristal, esa tabla de madera o esa viga de hormigón. Una cosa, pero hablas de Sí. la gente que sale viga de hormigón, plancha de madera o cristal. Eso viene, por decirlo de alguna manera, del temperamento, ¿no? La base biológica o la Genética. base genética. Vale, Genética. pero ¿tú crees que realmente hay tanta diferencia genética para que uno sea una plancha de cristal y el otro sea hormigón puro? Sí, Definitivamente. así por genética, es súper injusto. Definitivamente. Es injusticia total. Claro, pero es que el mundo es un sitio injusto, definitivamente. Lo que pasa es que aquí el conductismo quiso vender la moto de que el cerebro es una tábula rasa, ¿sabes? Que aquí nacemos todos igual para después poder vender la moto del libre albedrío. No, si tú estás jodido en la adultez, todo es por tu culpa. Todo es tu responsabilidad entera. Y esto no es verdad. Es decir, ¿cómo vamos a justificar la esquizofrenia? Si no existen unos factores que predisponen genéticamente a ser probablemente mucho más vulnerable ante la hostilidad del contexto. Probablemente es la opción, es la teoría que tenga más sentido, aunque haya que probarla y no esté probada. Eso va de esa manera. Pues Tenemos Luis, una predisposición genética. una pregunta. Sí, dime. El tema del libre albedrío lo mencionaste también en la entrevista anterior. El libre albedrío lo considero simplemente la capacidad de poder hacer un poco lo que yo quiero dentro de mi libertad. Pero me da la sensación de que tú lo niegas, entre comillas. ¿A qué te refieres con que el libre albedrío es una especie de ilusión, según te he entendido? Porque yo si quiero, mañana me voy a México y me hago una vida nueva. O sea, nos quieren vender un poco eso, de que podemos hacer lo que queremos. Pero eso no es cierto. ¿A eso te refieres? No, lo niego totalmente. Es decir, el libre albedrío es una moto. Es decir, el cristianismo tiene cosas que a mí me gustan mucho y que las uso mucho en mi día a día y que me resultan de mucho interés, y luego tiene un par de partes tremendamente oscuras, que son los mecanismos de manipulación de masas más oscuros que jamás hayan existido. Uno es el libre albedrío y el otro es la divina providencia. Vamos a ver. Es decir, que Dios dispone todo el contexto, que Dios nos inventa a nosotros, dispone todo el contexto, todas las circunstancias, todos los condicionantes, pero luego, si algo va mal, la culpa es tuya, porque te he dado el libre albedrío. Entonces, esto es cojonudo, te quiero decir. O sea, que yo he nacido con una predisposición genética, ¿vale? Vamos a llevarlo a lo psicológico. Yo he nacido con una predisposición genética. Crezco en un sistema penitenciario familiar del que no puedo salir, para bien, para mal o para muy mal, pero de ahí tú no te escapas. Excepto, probablemente, único caso en el mundo, en la historia de las civilizaciones, que es el experimento que hay ahora en Noruega, donde esto ya no es así. El sistema familiar penitenciario, como ustedes traten mal a los críos, se les retira la custodia bastante rápido. Partiendo del precepto... ¿Y quién la tiene, la custodia, si lo retiran? En Noruega, dices. El Estado. El Estado protege lleva. a los niños, el Estado protege a los niños de las familias que no traten bien a sus hijos. Es decir, el Estado dice, usted puede tener los hijos que quiera, usted puede venir de donde quiera, pero usted debe tratar a los niños con consideración en nuestro Estado, sociedad noruega. Partiendo de un suceso que tuvo muchísimo impacto, me estoy desviando un poco, pero yo creo que este tema es interesante. No, pero sigue. Que tuvo mucho impacto en la sociedad noruega, que fue este hombre, no sé cómo se llamaba, que apareció armado hasta los dientes como en un videojuego, se fue a una isla donde estaban reunidas las juventudes socialistas noruegas. Mató a 72 chavales, sí. Y mató, y no mató a todos porque no le dio tiempo. Cuando revisaron la historia de este chaval, al parecer ser, los expertos vieron que la relación con la madre era algo absolutamente espantoso. Es decir, que la madre era como la madre de Ed Gein. La madre de Ed Gein, para que nos hagamos una idea, es la madre de Psicosis. De la película Psicosis, ¿no? Esa madre castrante que sobreprotege al niño, que lo tiene aterrorizado, que lo vuelve loco, que entendemos que lo psicotiza y que después se vuelve un psicópata que agrede a otros. Consecuentemente, sacan la conclusión de que hay que proteger a la infancia. Los psicólogos apoyan mucho esta teoría,
hay que proteger a la infancia porque esto lo vemos en la violencia de género. Es muy raro ver situaciones de violencia de género muy violentas de personas que no hayan venido de contextos pero muy complicados. Esto es algo que no se quiere decir, pero es la realidad. Entonces, te retiran la custodia. Consecuentemente, lo del sistema familiar penitenciario en Noruega ya es no. Pero lo que quería decir, tú naces con una genética, un sistema familiar penitenciario, social penitenciario, cultural penitenciario. Van pasando los años, tu cerebro se va organizando. Y cuando está completamente organizado y ya tienes una predisposición y una personalidad que siente frente a la realidad de un determinado modo, si haces algo, la culpa es tuya. Si haces algo, la culpa es tuya. Pero ¿cómo? Es que es el libre albedrío. Digo, pero luego viene la divina providencia, que ya es el colmo. Si tienes suerte, es gracias a Dios. Si tienes mala suerte, es culpa tuya. Es decir, si tienes un descuido y no pasa nada, es gracias a Dios. Pero si tienes un descuido y pasa algo, entonces es tu culpa. No es culpa de Dios. Es tuya. Son dos conceptos que están totalmente intrincados y que provocan enormes sufrimientos, porque todo es mi culpa, joder. Hombre, uno de los mandamientos, no estamos hablando de mandamientos, pero uno de los mandamientos más importantes que he visto en consulta que genera muchísimo daño es el de honrarás a tu padre y a tu madre. Si tu padre ha sido un violador y te ha generado un montón de daño y en muchos sitios te dicen que tienes que perdonar para poder curarte, te están mintiendo. Tienes que permitirte verle como un adulto y permitirte sentir la rabia que tienes que sentir a quien te ha hecho daño. Y permitirte denunciarlo. Claro, y que le metan en la cárcel. Claro. Ahí la has clavado, ¿eh? El honrarás a tu padre y a tu madre. Mire, mira, Pablo, yo esto lo explico un poco de esta manera. Creo que es sencillo. Mira, hay mamás fantásticas. Las metemos en una pirámide, ¿vale? O sea, todas son fantásticas, pero en el pico están las que son una maravilla. Y luego hay mamás y papás que están en la pirámide del horror y en el pico está el horror. Hay gente que mata a sus hijos, que viola a sus hijos, que apaliza a sus hijos, que los trata afectivamente de modos absolutamente terribles. Pero cuando tú escuchas, como muy bien has dicho, honrarás a tu padre y a tu madre, no puedes quejarte. Te lo prohíben. No puedes arrogarte la condición de víctima. Eres culpable si te la arrogas y enjuicias al otro. Es un hackeo mental. ¿Y cuánto sufrimiento hay cuando hablabas de situaciones que provoquen mucho sufrimiento? Digo, pero vamos a ver, uno de los mayores sufrimientos que enfrenta el ser humano, uno de los mayores, es el enfrentarte a abusos sexuales por parte de un familiar cercano y en muchas ocasiones el padre. Es terrible. Es atroz. Y las consecuencias para la organización de la personalidad son absolutamente devastadoras. Devastadoras a nivel de trastorno de estrés postraumático. Es una de las peores cosas que existen. Los abusos sexuales en la infancia. Sí, hablando del límite del sufrimiento emocional, diríamos que el límite es las personas que supuestamente te tienen que querer y te hacen un daño extremo. No tanto la guerra, que esperas que los enemigos te maten, no tanto alguien que te atraca, es la gente que te tiene que querer, que te haga mucho daño. Claro, mira, como tú hablaste el otro día en la radio y te estuve escuchando del trastorno de estrés postraumático, entonces comentaste cómo es así, cómo la gente lleva mejor los desastres naturales que los desastres provocados por el hombre, porque no entiendo por qué este atentado terrorista, no lo entiendo. Es decir, me cuesta entender, entiendo lo natural, pero lo humano me cuesta mucho más. Pero claro, ahí has atinado muy bien. Ahora ya, vámonos más allá. Cuando el daño tremendo que estoy sintiendo me lo está provocando la figura de afecto más importante, supuestamente, en mi existencia, que son papá y mamá, joder. Es que esto no es el psicoanálisis, es que ¿cuáles son las figuras de amor? Pues ¿quién te quiere más? Tu padre y tu madre. Pero el niño no puede desidealizar a un padre o una madre. No, entonces, si un padre o una madre maltrata al niño, el niño, para poder seguir manteniendo la vinculación y la idealización de los padres, carga de culpa la experiencia y se hace responsable de lo que le están diciendo. Si al niño le dicen eres un egoísta por querer ir a jugar con tus amigos y dejar a tus padres solos, porque lo he visto,
El niño Sí, sí. piensa de verdad que es molesto por tener deseos. Si el niño se queja de que está triste porque se siente solo o lo que sea, y la madre o el padre le dicen, eres molesto, no deberías ser tan tal. El niño, como busca la valoración de los padres que están idealizados y están como una especie de congelación, no pueden desidealizar a los padres, yo creo que hasta bueno, no sabría decir una edad, pero están como blindados. Y ese blindaje, A veces toda la blindaje- vida. Sí, sí, y ese blindaje, cuando ya has interiorizado conceptos de ti mismo que los has cogido por la relación con tus padres, el sentirte que no eres suficiente, el sentir que eres exigente y no deberías pedir, se queda blindado también en la personalidad de uno mismo. Por eso la gente Pero muchas sí, veces pero no ¿qué puede pasa? Sí, pero en esa situación que has descrito muy bien, ¿qué pasa en el cerebro del niño que se ve en una circunstancia más o menos como la que estás describiendo? La fantasía, Pablo. La fantasía. La fantasía de que mis padres van a cambiar. Van a cambiar en algún momento. Cambiarán. Es decir, ¿a qué te puedes agarrar cuando estás en una situación de abuso de poder absolutamente total? Estás completamente vendido. A que la situación cambie. De manera que la fantasía de que el otro cambie, en cierto modo, te mantiene en el sufrimiento, pero como te he explicado lo del cerebro, te agarra también a la vida. Y ahora observa, porque esto, no sé si, pero mira qué conexión entre esto y las situaciones de violencia de género y maltrato, uno de los mayores misterios. ¿Por qué el maltratado va hacia el maltratador? ¿Por qué el maltratado persiste en la fantasía de que el maltratador va a cambiar, que probablemente sea la cognición sensitiva que más lo esté haciendo daño, de perdonarlo y comprenderlo, y otra oportunidad, perdonar y comprender, y otra oportunidad? Eso ha sucedido en la situación que estabas describiendo, perdonar, comprender, otra oportunidad, perdonar, comprender, otra oportunidad, en un patrón consecuente que se alimenta de esa fantasía. Pues esto cambiará en algún momento. A veces hay pacientes que cuando ves toda la historia dices, es muy supersticioso. Ah, está en lo mágico. ¿Y dónde iba a estar? Si lo único que podía hacer era rezar. Y le ves que reza y están con un rosario o con temas esotéricos y dices, es que en esta infancia, que ha sido un absoluto espanto, lo único que a lo que le quedaba agarrarse era a la fantasía de lo mágico, del azar, de lo divino, que me pueda echar una mano, algo que esté por encima de lo humano. Claro, esa es la cosa, ¿no? Y hay un sufrimiento terrible. Y es que lo que has dicho es que eso lo comento yo con mis pacientes todas las semanas. No es que tienes que perdonar, pero ¿cómo vas a perdonar a un tío que te ha violado? O sea, el perdón viene de haber procesado todo y si quieres perdonar. O sea, además es un perdón adulto, como quien te putea y te roba la bicicleta o el coche o la moto, te atropella la abuela. O sea, ¿le quieres perdonar o no? Nadie te obliga a perdonar. Es una opción. Es una opción. No tienes que perdonar para poder sentirte libre. No sé qué corrientes o qué personas dicen que tienes que perdonar por nadie. Bueno. Hace poco, que me lo he estado leyendo yo, en las teorías estas de constelaciones familiares, me ha llegado que a la persona abusada sexualmente lo tiene que entender, comprender y perdonar y rehacer la relación con el padre porque el padre la violó, porque su madre no le estaba dando lo que necesitaba. Y tú eso lo tienes que comprender, entender, perdonar e irte a comer con tu padre esta tarde y hacer como que no pasa nada. Eso es como vive la víctima, disociada. O sea, totalmente. Le estás llevando a la locura. O sea, le estás llevando a una absoluta neurosis. Es una barbaridad. Le estás haciendo sufrir. Y hay una cantidad de casos terribles que dices, tío, que no tienes por qué perdonar. Pero hombre, que estás en tu derecho a sentirte totalmente agraviado y ya perdonarás si puedes más adelante. O sea, hay varios casos típicos, ¿no? Uno podría ser el de los abusos sexuales por parte de adultos, pero otro que es muy típico es la familia donde ha habido graves maltratos físicos y psicológicos, violencia de género, temas muy graves, donde muchas veces los hijos dicen, joder, ¿mi madre dónde estaba? ¿Por qué no me protegías? ¿No? Y cargan más contra la madre a veces que contra el padre. Claro, sí, es muy típico, sí. Que era el que pegaba. Y yo te quería hacer una pregunta. Los trastornos... terrible. ¿Tú crees que has visto trastornos límite de la personalidad severos sin que haya habido un historial de trauma y de maltrato familiar? No, nunca. Vale. Nunca. Vale. Siempre ha habido componentes altamente traumáticos. Pero hablamos del TLP o de qué estamos hablando. Sí, del TLP, sí. Pero quiero decir, el matiz, ¿no? A veces las circunstancias no son
espantosamente espantosas, pero claro, hay que tener siempre en cuenta que hay una predisposición genética. Es decir, quiero decir, si tú coges una plancha de cristal y te empiezas a liarla a golpes, la vas a romper. Si estás venga a dar golpes a una plancha de madera, al final la rompes también. La viga de hormigón no la ha roto. Hombre, ya. Estamos todo el día, venga a dar golpes, las cosas se pueden romper. Entendemos esto, ¿no? Que hay que hacer el buen trato, el buen rollo. Sí, bueno, como dicen, que a la fuerza ahorcan, ¿no? Claro, pero no, un trastorno de personalidad muy grave, donde yo haya visto una historia en la infancia en un entorno estructurado, funcional y afectivamente hablando, yo no lo he visto, no digo que no haya. No. Es que es lo que es una pregunta que igual es tendenciosa, porque sí que es posible que haya gente que haya vivido historias posteriores en No lo una sé. familia estructurada, pero yo la mayoría de la gente que he visto con trastorno límite de personalidad viene de entornos familiares muy duros, que igual hay ejemplos concretos que llevan la contraria. Sí, Pero bueno, puede ser. vamos a la Claro. siguiente pregunta, si te parece, que nos quedan un par. Sí. La falta de sentido u orientación en la existencia que nos ha tocado vivir puede ser un elemento de generación de dolor emocional, el no tener un sentido vital, el no saber qué hacer, el no saber por qué estamos aquí. Y no hablo de religión, ¿eh? Claro, aquí pasa una cosa, ¿no? Sobre todo cuando miramos a la historia, ¿no? Cuando miramos a la historia, el sentido u orientación de tu vida es seguir, por ejemplo, no quiero que parezca que tengo nada yo contra el cristianismo, porque no es verdad, ¿eh? Ese es el eje de la tolerancia, pero quiero decir, anteriormente, la mayor parte de gente, ¿qué hacen? Seguir la palabra de Dios. Ese es el sentido de mi vida y la orientación de mi vida. Seguir a la patria, seguir a los fueros, seguir... Es decir, hay una serie de conceptos, el honor, la patria, la nación, la tribu, lo religioso, lo espiritual especialmente, que a la gente le daban un sentido, digamos, impuesto desde el nacimiento. No tenían que pensar en nada. Pero claro, Dios se va muriendo. Claro. Y la gente, poco a poco, tenemos que hacernos cargo del sentido de nuestras existencias individualmente. Así podemos observar cómo la gente, que esto le cuesta mucho, se agarra a identitarismos ideológicos de diferentes cortes. ¿Sabes? No, yo soy socialista revolucionario, pero ¿cómo te llamas tú? Pero no, es que esta es mi identidad. ¿Pero tú quién eres? Sí, es una especie de identidad de sentido vital, como una especie de collage, en el que es que Claro, realmente, es muy fácil. al final todas las religiones, desde mi punto de vista, se secularizaron en ideologías y perdieron el sentido religioso, pero el sentido de paraíso en la tierra lo mantenían. Y esto se fue destruyendo con el tiempo. Y ahora lo que hay es una especie de nada. Es una cosa peculiar. Bueno, nada no. Es decir, hay un ser feliz. Sí, el cielo en la Ser tierra feliz. se convierte Es en el ser feliz el ser feliz. en la vida. Es, Como el decía- sentido es ser feliz. Cosa que yo critico mucho porque digo, ¿cómo que ser feliz? Sí, yo con ser feliz me conformo. Pues mira, yo también me voy a conformar con ser feliz. Así que esta psicoterapia la voy a hacer al 40%. Voy a cobrar lo mismo y ya está. Claro, ser feliz y ser persona, ¿no? Yo creo que hay un sentido y una orientación para las personas muy interesante, ¿no? Es decir, creo que ante este vacío de sentido y de orientación, un buen sentido es satisfacer, yo por lo menos vivo así, satisfacer mi individualidad, las cosas que a mí realmente me mueven, darle a eso un canal para yo poder desarrollarlo, al tiempo que entiendo que yo tengo que tener una personalidad y adaptarme a mi colectivo, a mi grupo, al sentimiento de pertenencia a la comunidad, que es de donde eres persona. Claro, y así puedes ser feliz y puedes ser persona. Y yo ahí encuentro una manera de encajar ese vacío que luego me permite tener la espiritualidad que yo quiera tener, porque yo tengo la mía y cada uno tendrá la suya, pero el hecho de que no le des respuesta a esto puede crear mucha desazón, porque claro, la respuesta a cuando tú no vives tu vida, que yo lo defino, es para mí es la angustia, la sensación de no estar viviendo mi propia vida. Y a veces eso te lleva a coger la vida de otro, ¿sabes? Alguien te dice, no, coge la mía, coge mi estilo de vida, ven aquí, ven bonito, ven. Pero aquí entramos en la vulnerabilidad de la gente que tiene ante gurús que le prometen que han encontrado algo y que se lo comparten a un módico precio. Claro. Eso no es nuevo, pero tampoco... No deja de ser actual también. También es actual porque hoy en día, por ejemplo, la mayor parte de sectas, y esto va de esta manera, la mayor parte de sectas, ¿en qué onda están ahora? En la onda
te ofrecen mindfulness, desarrollo personal, coaching emocional, crecimiento evolutivo, es decir, sentido y orientación para tu vida. Desde ahí te captan aprovechando la oportunidad de ¿qué? De ese vacío que queda. Un católico no siente ese vacío. Al final lo que aportan es una especie de sentido secularizado de la religión. O sea, secularizado me refiero quitándole lo sagrado a la religión, dando como las respuestas, entre comillas, y al final lo que hacen es absorber a la persona. O sea, exactamente. Con un sentido sectario. Y luego termina habiendo sectas, abusos, no sé qué. Es decir, un absoluto desastre. Pero claro, es que esa persuasión coercitiva, como no está legislada, como esto es todo legal, ¿sabes? O sea, oiga, que usted está intentando lavar el cerebro a esta gente con unas técnicas que conocemos y que están descritas. Bueno, es que es legal por la libertad de cultos. Sí, porque lo elige la persona, claro. Claro, la persona elige, no sé cuál, y ahí yo creo que hay demasiada mano izquierda, igual que hay demasiada mano izquierda con los abusos de poder físicos y psicológicos en la infancia que sufren los críos. Demasiada mano izquierda por aquí, demasiada mano izquierda por allá. Y creo que como civilización nos queda crear, y yo creo que es lo que va a pasar, un modelo cultural donde se facilite el desarrollo de la individualidad de la persona desde el contexto, sin perder el desarrollo de la personalidad, que yo creo que es lo que está pasando ahora. Digo, es que quiero ser feliz, pero tendrás que ser feliz y ser persona, porque si no, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Cuando yo a mis hijas les voy a enseñar a ser feliz y ser persona, pero cuando tu hijo tenga un problema, le voy a decir que no le ayuden, porque como tú quieres que tu hijo solo sea feliz, cuando las mías tengan un problema, como ayudarles no le va a ayudar a ser feliz porque es un esfuerzo, pues entonces que le den morcilla. Ah, no, eso no quiero. Claro, tú quieres, ya sé lo que quieres. ¿Sabes? Pensar en ti y nada más. Romper con la empatía, centrarte únicamente en ti mismo, pero eso no te va a llevar a sentirte bien. Te va a anclar en el sufrimiento. Ya, pero nos lo venden como satisfacción inmediata. Pero esa satisfacción inmediata es anclarte en el sufrimiento. Es una de las peores maneras de anclarte en el sufrimiento. Es decir, porque hay gente a tu alrededor. Quiero decir, el estar demasiado metido en ti mismo, pero eso es un trastorno. Quiero decir, es una felicidad, como le llamo yo, es una felicidad aparente, pero tú no eres feliz. Esta gente que está todo el día publicando su vida en Instagram, ¿cómo va a ser feliz una persona que hace eso? Si no disfruta, ¿no? ¿Qué hace? No tiene tiempo. Pero antes los conciertos había mecheros y ahora hay móviles. Mira, José Luis, te iba a preguntar una pregunta que para mí es muy, muy curiosa. El dolor emocional, la gestión de cómo la gente sufre, varía según la cultura, el lugar donde han nacido. Ya no me meto en épocas, hablamos de ya del siglo XXI, por ejemplo. Varía el sufrimiento, el sentido del sufrimiento que le da a la gente, varía según la cultura. Puede una persona que sepa que cuando se muera va a ir al cielo sufrir mucho menos que alguien que vive en Corea del Sur, por ejemplo, que tiene todo y una exigencia bestial a nivel laboral y estudiantil. O sea, mira, uno de los ejemplos más interesantes aquí es Japón. Es decir, la cultura será más amable o más coercitiva. Y en medio, muy diferentes grados, también que se adapten a muy diferentes personas. Tengamos en cuenta que, por lo menos desde mi manera de entender al ser humano, hay una predisposición genética y luego hay una, vamos a llamarle, una individualidad. Es decir, una ansia dentro de cada individuo de desarrollarse a sí mismos, quien yo realmente soy con las cosas que realmente a mí me mueven. Si la cultura reprime eso, va a haber mucha guerra interna y va a haber mucho sufrimiento. Si la cultura facilita en cierto modo eso, pues bueno, tú te lo trabajarás. Y si lo potencia, pues eso mejorará mucho tu felicidad. Esto es un poco la opinión, quiero decir, el relativismo cultural, ¿no? ¿Qué culturas son más felices? ¿Las que más sonríen? Bueno, igual sonríen mucho, pero vete a saber. Hombre, una sonrisa puede esconder un dolor de la leche. Hombre, tenemos un alto porcentaje de suicidios que son de personas que firmarían cualquier manual de coaching. Que están todo el día sonriendo, con el buen rollo, pensando en positivo, y de repente, ¡pum!, se han ahorcado, se han tirado. Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto cómo me lo explican? Vale, claro. Ay, amigo. José Luis, una cosa. Y la última pregunta que te quiero hacer. En tu programa haces una beligerancia activa respecto al intrusismo profesional en la psicología, lo cual es admirable.
y intentas dar un poco una perspectiva escéptica, comprensible, sobre esas personas que venden soluciones fáciles ante problemas muy complicados, soluciones prêt-à-porter ante problemas de sastrería, como hemos dicho en el primer capítulo. Háblanos un poco de lo que te has ido encontrando durante esta última temporada, que creo es cuanto más te ha enfurecido lo que has ido viendo. ¿Cuáles son por decirlo de alguna manera, las barbaridades más potentes que has visto en divulgadores, en personalidades que son psicólogos o no son psicólogos, son coaches, son médicos incluso, pueden ser lo que sea, pero que tienen su espacio en los medios de comunicación? Si nos puedes contar un poco tu experiencia y qué es lo que te lleva a querer luchar por una realidad que es la psicoterapia más auténtica y más honesta. Sí, mira, yo te cuento. Cuando yo abro el programa, lo abro bueno, yo lo explico así, ¿vale? Es que es mi vida. Por un tema de angustia ante la muerte que me entra de vez en cuando y me lleva a hacer determinadas cosas. Quiero decir, yo había, durante mi práctica clínica, desarrollado una teoría explicativa del comportamiento humano con planos de análisis que, a mi juicio, son muy eficaces para la práctica clínica. Y yo quería abrir el podcast porque digo, no tengo tiempo para escribir, bueno, pues los cuento y contándolos, pues ya los dejo ahí. Y si mañana me pilla un camión, bueno, pues ahí se han quedado, porque vamos, me pilla un camión y no los he contado siquiera, Una me daba pregunta. rollo. ¿Por qué ilógica? No es una palabra que exista exactamente. Bueno, porque toda mi percepción de la explicación del comportamiento humano, mi mujer dijo un día, lógica, ingeniería lógica, y me gustó la palabra y dije, bueno, pues mi particular percepción de la realidad la voy a llamar así. Me has robado la palabra y tal. Digo, bueno, pues mira, es lo que hay. Entonces luego dije, pues cuadernos de ilógica, y ahí explico mi particular percepción de la realidad. Entonces yo comienzo con esto. Está bien. Sí. Yo comento, es muy ilógica, yo le llamo el movimiento desde posiciones aparentemente ilógicas, ¿sabes? Pero siguiendo la lógica, buscando planos de análisis muy eficaces en la práctica clínica. Bueno, total que yo los describo con 47 años, ¿eh? Y cuando termino de escribirlos, me empiezan a hablar de algún conferenciante motivacional que está muy en boga y que le sigue mucha gente, ¿no? Del que no diré el nombre. Vale. Y cuando lo escucho, me empiezo a echar las manos a la cabeza y digo, ¿pero qué es esto? O sea, yo no lo conocía. Tenía 47 años, ni puñetera idea. Llevaba trabajando en esto 20 años en la práctica clínica, más el otro tiempo en otras cosas y tal. Y digo, pero bueno. Entonces, para mí fue muy fácil tener la sensación rápidamente de que ese señor estaba instrumentalizando el sufrimiento de las personas con trastornos depresivos y de ansiedad para satisfacer sus necesidades económicas. Y además digo, ¿pero qué está diciendo? Porque cuando yo hablo con mis pacientes, lo que les digo es exactamente lo contrario del mensaje que ese hombre estaba transmitiendo, que básicamente era, si estás mal de ánimo, eres un mierda. O sea, este es el mensaje. Si estás mal de ánimo, eres un mierda. Y eres una persona de mierda, un mediocre, un vago, un chusquero. De manera que ten bien el estado de ánimo, gobiérnalo y así vas como vas a estar mejor. Con una actitud constructiva, porque es la actitud lo que multiplica. Y yo digo, pero bueno, si mis pacientes están escuchando esto es un motivo de gravísima alarma. Consecuentemente, comienzo a profundizar un poco más y me encuentro que no hay uno. Digo, pero si aquí hay 1000 y están todos haciendo lo mismo. Pero si están diciéndole a la gente, ¿no te concentras? Concéntrate. ¿Estás triste? No estés triste. Claro, porque Pero es malo. Si tienes miedo, lo que tienes que hacer es enfrentar y gobernar tu miedo. Y así ya vas a gobernar tu estado de ánimo. Esto viene de una parte de la psicología, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que es la terapia cognitiva, ¿eh? Cuidado. Una cosa, Cuidado. esto me parece muy curioso, esta superexigencia y no permitir esas emociones. Yo creo que mucha gente que lea estos libros puede llegar a tener hasta reexperimentaciones de la falta de comprensión de sus emociones de sus padres. Entonces al final igual no lo vive como algo ajeno. Entonces ve el libro, ve superar los retos del libro como por fin puedo demostrar, por fin se me pone por escrito lo que tengo que hacer para ser querible. Y por eso tienen tanto éxito este tipo de historias. O sea, es una reenactuación del trauma por escrito en la que por fin puedo ser el tío que controla sus historias. Tienen tanto éxito por el motivo que te voy a explicar, porque he podido
tengo 62 audios en mi programa sobre estos asuntos que cualquiera puede observar. Te voy a explicar por qué funcionan tanto. Mira, cuando estamos desesperados en la vida y cuando tenemos un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, estamos desesperados por recuperar nuestro ánimo y nuestra calma, ¿qué es lo que nos pasa? Punto y pelota. Que alguien es como cuando tienes mucha sed, que alguien te ofrezca agua fácil y abundante en un momento, es muy difícil no acudir a ello. Es muy difícil. Entonces, esta gente es lo que hacen. ¿Sabes? Ofrecen remedios rápidos. O sea, ya, si tú escuchas esto, gobiernas tu estado de ánimo ya. Que en mi programa, claro, a ver, si alguien va a mi programa, verá que tengo los mismos titulares, pero es una coña marinera. Pero Entonces, eso es que he visto últimamente que en tu programa pones los titulares, o sea, pero claro, eso no, pones titulares tipo gobierna tu estado de ánimo hasta la excelencia. Eso no es así, porque me lo estoy inventando. Domina el narcisismo interno y sé una persona admirable. Son como parodias, ¿no? De esas claro. de esas Lo que palabras hago- que dicen. Lo que hago es mirar los vídeos de los youtubers influencers más populares y les copio el título y después les pongo a parir. Y te No se explico por enfada- qué. No se te enfada nadie diciendo, oye, tío, que el título era esto, pero Pero la la gente gente que escucha- lo relativiza, ¿no? La gente que sigue mi programa ya saben de qué va el programa, ya saben Sí. de qué va el rollo. Y algunas personas que entran siguiendo ese titular, luego dicen, hostia, gracias, porque no entendía bien qué había detrás de todo esto. Tú fíjate que estos mensajes tienden, y esto lo explico todo el rato, a conseguir tres cosas. Tú date cuenta de una cosa. Si esto sirviese para algo, no sería un buen negocio. Cierto. Es decir, si sirviese para algo, Tú y si yo la no gente- teníamos, si algo tú y yo no mejorase, tendríamos trabajo. no tendríamos trabajo nadie. Entonces, ellos lo saben muy bien. Entonces, lo que hacen es seguir los preceptos de toda la puñetera existencia, que son culpabilizar, frustrar y cronificar. Y para esto hay que estudiar psicología social y ver cómo hacían las iglesias evangelistas, cómo hacen la cosa. Es decir, te culpan, te frustran, te hacen ver que eres malo, que eres un pecador, y dices, ¿conseguiré la salvación? Ya veremos a ver. Y es como te quedas. No te creas que la consigues por ir a misa. No, 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 no. Tienen ustedes que permanecer aquí hasta el último día y después, a última hora, ya veremos a ver, ¿con eso qué consigo? Un tío consumiendo mi producto indefinidamente. Es muy perverso. Es decir, si el mensaje cuela, te sientes culpable por estar deprimido. Número 1. Te frustras porque no consigues estar bien. 3. Se cronifica tu estado sintomatológico porque estás haciendo lo contrario de lo que deberías hacer. Deberías descansar, ir donde un experto que te trate adecuadamente con psicofármacos, con psicoterapia, y en 6 meses estarías bien, o en 3 meses en ocasiones, y a veces hasta en menos, porque hay casos que dices, bueno, mira, esto así asado, ya. Y la gente pasan años metidos en todos estos saraos. Años. Oye, Claro, es el negocio del sufrimiento. ¿y tú no crees que no hay ningún país que esto lo tenga regulado? Francia, No, Francia has dicho que sí que prohíbe. Yo a creo que los- en Francia arrancan, sí, en Francia están arrancando y probablemente irán mejorando el asunto. A mí no me consta que esto viene de Norteamérica, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es norteamericano 100%. Lo de las Claro. conferencias motivacionales, el coaching, el mindfulness. ¿El mindfulness qué es? ¿Tienes la atención dispersa? Pues céntrala. A ver, el mindfulness, ¿Tienes la mente llena de cosas? Vacíala. el mindfulness Y está- para mí no deja de ser más que la meditación de todos los grupos de meditación trascendental, de Y la budistas, de contemplación historias y tal, benedictina. convertida en herramienta sin religión. Y punto, y ya está. Al final es un método de concentración plena y ya está. Pero, Bien. pero si tú coges esa herramienta de concentración plena, que no pongan protección a lo que les venden, lo puedes rodear de cualquier historia. O sea, si es lo que han hecho Es que muchísimos prometen. grupos sectarios. Prometen que con eso se arreglan los trastornos de ansiedad. Eso es una puta mentira. A ver si es hora de decirlo. Es que esto no puede ser. Eso es una mentira entera, todo el rato. El coaching, eso empeora tu estado. El mindfulness empeora tu estado. ¿Pero por qué? Si te lo voy a explicar en un momento. Porque cuando tú tienes una pseudodemencia depresiva, tienes dificultades para concentrarte, que es reactiva a un trastorno depresivo,
forzarte a que mantengas la atención, es iatrogénico. Consecuentemente, el mindfulness para una persona con un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo es, por lógica y definición, iatrogénico. Pues da lo mismo, se vende todo el rato y luego ya cuando vienen los psicólogos... Mira, yo el otro día me vino un colega, joder, llevo una psicóloga 3 veces y me dice que haga mindfulness todos los días. Le digo, pues mira, dile que te vas a ir a meditar y que dejas las sesiones. Porque claro, si lo que... Claro. Pues si mindfulness es meditación sin carga religiosa, no tiene más. O sea, bueno, a ver, sí que tiene más, tiene sus métodos y sus explicaciones, pero realmente... Es meditar. A ver, es meditar. Es un método. Pero eso vale cuando tú no tienes psicopatología. Si tú no tienes psicopatología y quieres vivir el mundo desde una perspectiva más contemplativa, a mí me parece muy bien. Pero cuando tienes psicopatología, no. ¿Y qué es el problema? Que hay un nicho de mercado, que son los pacientes que yo trato, que son 7-8 millones de personas, los más vulnerables en un momento determinado, afectivamente hablando, que están siendo usados como mercancía barata para que la disfruten estos de la autoayuda, conferenciantes no sé cuál, que dicen unas barbaridades. O sea, lo último que he escuchado es a una chica que es muy religiosa, que también vende muchos libros, y entonces dice, si no estás concentrado, entonces entrena el córtex prefrontal. Digo, ¿pero qué está diciendo? Es decir, la mayor parte de gente que escucha este contenido, ¿qué tiene? Psicopatología. Porque si no tienes psicopatología, por norma general esas chorradas no te interesan. ¿Cuándo te interesan? Cuando estás mal, desesperado, ahí es cuando te interesan. Cuando estás hecho polvo, sí. ¿Cuándo quieres ir al dentista? Cuando duele la muerte. Claro. No, cuando te molesta un poco. José Luis, tenemos que ir cerrando ya este doble episodio de esta semana. Y por último te voy a preguntar algo dirigido a nuestros oyentes. ¿Qué te gustaría decirle a nuestros oyentes? En un par de minutos. Una especie de epílogo, colofón de lo que es tu mensaje. ¿Qué te gustaría decirles y que se quedase con todo? Mira, el mensaje, miren, el mensaje que yo suelo transmitir, fíjense qué sencillez de la que vamos a hablar ahora mismo. Si tiene usted un problema que alguien lleva con el estado de ánimo bajo o con la activación autonómica muy alta durante más de 2 o 3 semanas, acuda a psicopatólogos, psiquiatras o psicoterapeutas bien acreditados y con buenas opiniones. Y si se siente cómodo, bien, y si no, cambie, que es donde tiene que ir. No recurra a la divulgación, porque nadie le está escuchando. Y para prescribir hay que escuchar y diagnosticar. Y esto es muy importante de entender. Ahora bien, ¿cuándo deberíamos, a mi juicio, recurrir a la divulgación? Por eso yo presento mi programa de esa manera. Cuando queramos ahondar en reflexionar sobre el comportamiento humano, porque es algo que a mí me interesa, que es un área de mi interés, es algo que me aficiona, que me gusta. Entonces, recurrir a la divulgación, pues puede ser interesante, intentando no buscar ahí un tratamiento, ¿no? O sea, teniendo mucho cuidado con el que le dice, yo te voy a tratar con este podcast que te voy a hacer. Tengan cuidado con eso. Recurran a los profesionales. Hay miles de profesionales en todo el estado acreditados para tratar psicopatología. Y tengan muchísimo cuidado con las redes, porque esas personas están prescribiendo sin escuchar, sin diagnosticar, sin formación. Tengan mucho cuidado con eso, porque esto está provocando, a mi juicio, muchísimo sufrimiento en la población, porque se le está propagando y transmitiendo mensajes falsos destinados a convertirlos en mercancía, y todo esto, pues miren, consentido por el Parlamento de la Soberanía Nacional, por los departamentos de sanidad de las autonomías y por los colegios profesionales, que no se meten suficientemente donde se deberían meter. Y esto es lo que os puedo comentar. Muy bien, está fantástico. Pues así han sido estos 2 episodios consecutivos de sábado y domingo, o quien lo quiera escuchar en diferido, pues uno tras otro, como se diría. Ha sido una maravillosa experiencia entrevistar a José Luis Torres, el de Cuadernos de Ilógica, ¿vale? Que lo tenéis a un tiro de piedra en iVoox. Y la verdad que ha sido una maravilla, porque es que
habla con una facilidad y razona con una facilidad mayor aún. Así que muchísimas gracias, José Luis. Nada, Pablo, yo cada vez que me llames, vengo y comentamos más y más asuntos, todos los que haga falta. A mí lo que me gusta es reflexionar y ahí creo que tenemos que abrir la mente, a reflexionar, no tanto sí a explicar y divulgar, pero abrámonos a pensar. Hay que atreverse a pensar, hay que seguir pensando hasta que demos con una teoría explicativa del comportamiento humano ampliamente consensuada, desde la cual podamos aliviar muchísimo sufrimiento, prevenir y crear, pues eso, a lo que estamos, ¿no? Un mundo mejor, ¿no? ¿No es eso? Un mundo, El bien con común. un mundo por lo menos con menos dolor, quizás. Y contener al malvado, que forma parte. Que a veces la gente quiere construir lo bueno, digo, pero hay que contener al malvado, ¿eh? Cuidado. Oye, oyentes, os recordad que podéis seguir escuchando a este hombre con todo lo bueno que tiene que contar en Cuadernos de Ilógica con K en iVoox. En Spotify no, que me equivoco al principio. Así que muchas gracias por estar ahí y nos despedimos de nuestro entrevistado. Muchas gracias, José Luis. Un fuerte abrazo a todos y que pasen muy buena semana. Y hasta aquí la entrevista con José Luis Torres. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Recordaros, como en todos los programas, que podéis contactar con nosotros a través del mail lamentesuscicatrices@gmail.com para cualquier comunicación o sugerencia. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Nos vemos en el próximo episodio.